Nájel Reyes, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Carlos y Diego? Hola, autor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Y bueno, realmente comenzamos diciendo que básicamente el conflicto es una actualización, lo que vamos a compartir hoy con ustedes, y comienzo justamente con el dramático discurso que ofreció el presidente Zelensky ante el Parlamento Europeo, con el que finalmente se aprobó la tardía inclusión de Ucrania a la Unión Europea. Esto básicamente es un saludo a la bandera, es una gestión diplomática porque a los efectos del terreno ya es muy poco pragmático lo que va a tener. Adicionalmente a ello también tenemos del otro extremo del péndulo el discurso de la Unión del presidente Joe Biden, quien aprovechó justamente este conflicto para ocultar su terrible gestión. Recordemos que Biden apenas tiene una aprobación del 37%. Concentró el discurso de la Unión a referirse al conflicto bélico de Ucrania. Insistió, eso sí, fue muy incisivo, en que Estados Unidos no enviará tropas a combatir en el terreno contra sus pares rusos. Adicionalmente a ello, también es importante destacar la condena, repito también otro acto netamente diplomático, la condena en la Asamblea General de las Naciones Unidas, masiva votación, se condenó la invasión, pero esto es no vinculante, es decir, no hay ninguna manera de que todas estas medidas que les estoy comentando anteriormente puedan evitar lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Bueno, sencillamente es que está a 60 kilómetros Putin de controlar Kiev. Vamos a entrar a la etapa más dura del conflicto. Lo que se estima es que ya van a ser los bombardeos masivos con apoyo aéreo y helicópteros artillados, tal como ya lo hizo Putin en su momento en Chechenia, lo hizo también en Georgia y también lo ha hecho en Alepo. Es decir, que no hay nada nuevo. Lamentablemente ahora lo que vamos a observar es seguramente una mayor destrucción de la infraestructura ucraniana y por supuesto también las enormes bajas tanto civiles como militares, y esto va a terminar seguramente Ángel, cuando decís inminente. Destrucción, ¿te referís a las instituciones públicas que tiene ediliciamente o a qué te referís específicamente? La infraestructura en general. Porque los mismos ucranianos están destruyendo los puentes justamente como una táctica para tratar de ralentizar el avance de las tropas rusas, pero lo que hemos visto con los bombardeos con misiles es que se han destruido infraestructura civil y también infraestructura gubernamental. ¿Pudo corroborar que de verdad Rusia está atacando población civil? ¿O es Sí, ya simplemente... eso hay evidencia. Porque una cuestión es que, bueno, el misil cayó donde había población civil, pero así como a propósito, o sea, como algunos llaman ya crimen de guerra, ¿esto se pudo corroborar? O sea, ¿Rusia ataca a propósito a la población civil? Y te repito, esto es una vieja táctica de Putin. De hecho, por estos videos que ya han sido documentados, no solamente en Kiev, sino en Kharkov y en otros puntos de Ucrania, es lo que obligó o lo que hizo a que la Corte Penal Internacional, el fiscal internacional Khan, abriera un expediente. Vale acotar también que abrir un expediente contra Rusia o contra Putin no tiene sentido porque Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional. Bueno, y a propósito del avance inminente e imparable de Rusia, ahí justamente estamos, no sé si podemos ver a pleno, por favor, este mapa para tratar de entender un poquito ¿en qué situación se encuentran los ucranianos, Nájel? Mira, el ataque es por todos los frentes, norte, noreste, este y sur. Sí, efectivamente, como yo les comenté, básicamente el foco ahora mismo está en dos ciudades fundamentales. Uno es Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Kiev, sí, y por supuesto Kiev, que es la capital. Y les señalé que está técnicamente sitiada a 60 kilómetros. ¿Por qué no han terminado de avanzar las tropas rusas? Básicamente, uno, lo que se ha comentado, que hubo una resistencia más allá de la que se había esperado. En segundo orden de ideas, ahora mismo las tropas rusas están atascadas esperando o aguardando por suministros de alimentos y gasolina, y lo que ya se filtró según fuentes de inteligencia de la CIA es que ya se está preparando es la operación final, que va a ser aérea. Claro, totalmente. ¿A cuántos kilómetros de Kiev dijiste? Bueno, lo último que yo revisé esta mañana era 60 kilómetros. 60, muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Ahora, sobre uno de los territorios que estábamos viendo ahí en este mapa que preparamos, quería preguntarte específicamente. A ver, el ataque es por todos los frentes. ¿Puedo ponerme de vuelta al mapa, por favor? Ahí está. Sí. ¿Qué pasa con Gerson? ¿Gerson o Gerson? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, eso está en ucraniano, pero podemos leerlo en español. Si lo leemos en español sería Gerson. Gerson, sí.
¿Qué pasa con Kherson? Porque la primera gran victoria de las tropas rusas podría concretarse con la toma de este punto estratégico, pero el gobierno ucraniano niega de que el ejército invasor haya ya tomado esta parte, Najem. Bueno, es que estamos en una fase en que hay intercambios diplomáticos y hay mentiras de lado y lado. Por ejemplo, el presidente de Zelensky dice que han neutralizado 6.000 soldados rusos, mientras que más bien las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, incluso también de Inglaterra, hablan de que más o menos estamos hablando de 1.500 por cada bando. Es decir que, por supuesto que es parte también de la propaganda. El punto importante aquí, obviamente, lo constituye es Kiev. Y básicamente al entrar a Kiev es que se va a lograr el objetivo final de Putin, que es colapsar el gobierno de Zelensky. Sí, muy bien, excelente. Ahora, sobre la Unión Europea, estabas contando sobre el discurso de Zelensky y dijiste muy poco pragmática. O sea, a ver, lo que quiero entender un poquito es qué efecto puede generar, llega a tiempo o a destiempo esta admisión por parte de la Unión Europea a Ucrania. Sí, efectivamente, como les dije, bueno, en primer orden llega tardía porque lo están haciendo cuando está virtualmente a punto de colapsar el gobierno de Zelensky, que es el gobierno nacionalista, democrático y legítimo de esta nación, y lo están haciendo cuando está totalmente asediada la ciudad. Y segundo, que esto básicamente lo que tiene es un efecto diplomático más. Y yo quiero que se entienda esto. A Vladimir Putin poco o nada le importan las sanciones diplomáticas, inclusive hasta las propias sanciones económicas no van a tener mayor efecto en un gobierno como el de Putin, porque entiéndase que Putin a lo interno de Rusia es un régimen autoritario. Sí. Entonces él controla todas las instancias del poder y de hecho, si nos vamos un poquito también del punto de vista económico, como les comenté yo el lunes, que se desplomó el rublo 40%, etcétera, etcétera, y que ya la gente inclusive en Moscú está comenzando a tratar de sacar dinero de los cajeros automáticos y no lo logra, lo que vamos a ver es que estas sanciones económicas, Putin va a tratar ahora, su principal producto, que es el gas, es tratarse de vendérselo a China y con ello entonces compensa la pérdida que va a tener en Europa. Lo otro que sí quiero hacer llamativo fue el discurso que dio ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sí. Él señaló, realmente me sorprendió el discurso porque habló realmente dos ideas fundamentales. La primera, señaló que Europa comienza un cambio de su modelo económico a partir de la sustitución de la dependencia del gas ruso. Es decir, que van a buscar otros proveedores, pero fue más allá al hablar entonces de la búsqueda o la concentración de energías alternativas. Y un segundo elemento que para mí me resultó muy llamativo es que él dijo que la era de la paz en Europa terminó. Esa frase lapidaria porque posteriormente él agregó y dijo que no iba ya el tema de la guerra no iba a estar presente en los libros de historia, sino que lo iban a comenzar a experimentar los ciudadanos sobre europeos. El punto económico, no por ser que tiene otras cosas que contarte, Carlos, pero sobre eso en particular, bancos y todos los que están ligados a la cuestión del dinamismo de la economía. Como hay sanciones, como ya estás recordando, ¿qué tanto internamente podrían preocupar si esto continúa a Putin? Ejemplo, le sancionan a los bancos, no pueden hacer transacciones por fuera de su frontera. Internamente, doctor, ¿cuánto le preocupa a Putin esto si se prolonga? Ejemplo, una semana más. Bueno, es que las sanciones tal vez se van a prolongar meses, tal como se hizo también con Crimea en el 2014. Pero de vuelta, poco o nada esto le importa a Putin porque él tiene un objetivo que es liquidar a Zelensky, el objetivo estratégico en política exterior. Y en política interna, insisto nuevamente, es un régimen muy cerrado, autoritario. No hay posibilidad ni siquiera de que haya algún tipo de cambio de movimiento al interno del Kremlin. Así que simplemente, si se endurecen las condiciones económicas para los rusos, tendrán que tolerarlas porque es la decisión de Putin. Ahora, en operación militar estamos viendo, y creo que está a la vista de todos, aunque intenten montar una historia, Putin gana lejos. Ahora, en cuanto a el relato, ¿sí?, a lo que se instala a través de los medios de comunicación, en lo que se trata de imponer como una verdad, la retórica, la famosa retórica,
Creo que está ganando Zelensky. ¿Qué visión tenés al respecto? De hecho, tiene un conglomerado detrás que lo está ayudando a asentar esas bases. Claro, es que todo depende también de la corriente editorial de esos medios de comunicación, porque si vemos a Russia Today, simplemente dicen que están logrando un objetivo necesario para la seguridad de Rusia, algo completamente propagandístico. Luego los medios occidentales, por supuesto, decir que Zelensky está ganando la guerra es realmente, a mi juicio, una hiperbolización lexical y una franca manipulación de la realidad, porque en términos de combate, en términos estrictos, Zelensky podrá estar ganando en términos diplomáticos, obviamente. Ni tanto. O mediático. No, ha tenido impacto porque, bueno, logró la condena de la Asamblea General de las Naciones Unidas, logró la incorporación tardía, pero la logró. Es decir, que ha tenido éxitos diplomáticos, la Unión Europea se ha conglomerado, pero en cuanto a las victorias realmente de peso han sido muy pobres. España le va a regalar unos cartuchos, luego Biden le va a regalar unas bombitas, unos misiles que no eran los que él estaba pidiendo. Es decir que en el hardcore del conflicto, Zelensky es el gran derrotado. Y en términos numéricos estamos hablando que el ejército ruso es el segundo ejército más grande del mundo y Ucrania apenas tiene el número. ¿Es una cuestión 22. de tiempo nomás que caiga Zelensky? ¿Es una cuestión de tiempo nomás? Es inminente. Ya lo que justamente al estar a 60 kilómetros y solo estándose ya preparándose el bombardeo masivo, yo creo que inclusive no es que caiga Zelensky, pudiera darse el caso de un magnicidio porque por la actitud que ha venido mostrando Zelensky de estar atrincherado en el Palacio de Gobierno, es que no se va a rendir y posiblemente va a terminar siendo asesinado. Sí, claro, imagínate. Es mi escenario. Sí, no, pero no hay que descartar, más conociendo a los rusos, ¿no? Y más con todas las acusaciones que hay de parte de Rusia a Zelensky. O sea, el tipo, si no termina asesinado, preso va a terminar sí o sí. Esa es el mejor de la suerte. Esa es la mejor de la suerte con la que puede correr. Esa es una realidad. Ahora, lo que no lograron hasta ahora es que el Consejo de Seguridad de la ONU, estamos hablando, ¿no? Pueda sentar una posición también al respecto. Eso sería diferente a esta mera declaración de la cual estábamos hablando. Claro, pero es que el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, justamente Rusia tiene un poder de veto dentro de esa votación, y adicionalmente a ello, aunque algunos consideran de que China de alguna manera ha estado apartada del conflicto, China a la hora de votar se abstiene. Entonces con esto evita que haya alguna sanción o alguna medida que refrene a Rusia en esta invasión. Muy bien. Realmente mucha atención al momento de consumir medios. Yo creo que podríamos decir también eso al momento de concluir esto, porque hay muchas medias verdades. Hay muchas medias verdades y en Europa, por ejemplo, hay censura. En Europa uno puede acceder solo a una parte de la historia, la otra está bloqueada. Entonces, realmente en situaciones como esta es muy difícil, Najem. Es muy difícil. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? Bueno, yo lo que le sugiero a las personas es que obviamente no se concentren en una sola fuente. En todo caso, los investigadores estamos acostumbrados no solamente a tener accesos a informaciones de medios de comunicación, también contactamos colegas que están en Europa, a otras vías, informaciones que llegan sobre todo ahora por las redes sociales, y lo más importante también, hay que leer con mucho detenimiento las declaraciones oficiales de las autoridades. Eso es importante. No lo que transmiten los medios. Claro. Porque ahí hay manipulación. Que es lo que llamamos nosotros los historiadores la fuente primaria. La fuente primaria. Esta convocatoria en Belarus de hoy, ¿servirá de algo? ¿O también es para alargar el proceso? Es lo que yo dije. Para empezar, es que esta es una negociación que se da en una mesa inclinada, y es una mesa inclinada a Rusia porque Bielorrusia forma parte, ahí cuando vimos en el mapa, en el norte, Bielorrusia más bien coadyuvó a las tropas rusas para que hicieran los bombardeos. Es decir, que no tiene sentido esta mesa de diálogo porque, como les dije, la primera reunión, Rusia simplemente le pidió la rendición a la delegación ucraniana, y los ucranianos le pidieron a la delegación rusa que se vayan del territorio. Es como dice Henry Kissinger, un diálogo de sordos. Ahora, si no tiene, por ejemplo, escapatoria Zelensky, ¿crees que Estados Unidos lo puede rescatar? Ya Estados Unidos le ofreció la semana pasada un avión y Zelensky se negó. No quiere porque él es el héroe. Y es lo que digo, yo creo que ya la suerte está echada, ya la familia de Zelensky sí presumiblemente evacuó de Ucrania, pero yo creo que él está decidido a inmolarse en el conflicto, y del otro lado
Putin está decidido a neutralizarlo. Sí, más vale. Es lo que decía Putin esta semana. Si actuó así bajo presión de los Estados Unidos, no hay ninguna garantía de que lo vuelva a hacer, así que es imperdonable. Zelensky es imperdonable. Gracias, Najem. A ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.